Buenos días, don Ariel Avilés Marín. Tenemos el gusto de tenerlo hoy, como todos los lunes, aquí en este espacio. ¿Cómo está usted, don Ariel? Pues en el obligado encierro, cuidándonos como siempre Qué y bueno. observando lo que ocurre en nuestra ciudad y en nuestro estado, que yo creo que hay cosas muy importantes. Pues adelante, don Ariel. Le escuchamos con gusto. Realmente yo haría algunos comentarios sobre las medidas de reactivación que está tomando el Ejecutivo del Estado. Eh, Creo que son correctas. Está haciendo una necesaria reactivación económica, pero difiero en una cosa que hago observación, que eso es muy importante. Hay una visión del Ejecutivo que nos demuestra que tiene una visión que yo la calificaría, no puede evitarla, de clase social. La prioridad en que están colocadas las medidas nos lleva a observar que se están reactivando cosas que no son necesariamente indispensables, como los gimnasios, como algunas cosas recreativas que no son indispensables. Qué bueno que se reactiven, porque el objetivo es tratar de alcanzar la normalidad, y sin llamarla nueva normalidad, porque yo creo que en la pandemia de hace un siglo, la de 1920, de la gripe española, fue mucho peor que esta. Los números no mienten y Así llevamos es. cerca de 1 millón de muertos, y la de 1920 dejó 40 millones de muertos. Wow. O sea, ¿qué tenemos que decir? O nos falta mucho por alcanzar esto, o sencillamente admitir que nuestra pandemia es mucho menos grave que la de hace un siglo, que lo cual además debemos tener en cuenta una circunstancia afortunada. En el siglo XX la ciencia y la tecnología avanzaron más que lo que en miles de años había avanzado la humanidad, Claro. y estamos vislumbrando ya la obtención de una vacuna efectiva contra el virus, de manera que nuestra pandemia va a pasar a la historia, pero no como una de las más graves en la historia de la humanidad. La del siglo XIV dejó 60 millones de muertos. La mitad de la población de Europa murió en la pandemia del siglo XIV. Entonces, estos puntos de comparación nos dan noticia. Los números son fríos, pero son reales. Y hay una cosa que es lo que me preocupa en las medidas de reactivación. Se deja de tocar, o no se le da la importancia a uno de los puntos torales en la vida diaria. ¿A qué me refiero? El uso del transporte colectivo. El uso del transporte colectivo es algo de la mayor trascendencia, y creo que es uno de los puntos de contagio más sensibles que tiene nuestra sociedad. Hay una cosa que hay que analizar muy cuidadosamente y no perder de vista. Esa gente que la están criticando, porque hay gente que dice ellos se tienen la culpa, ve cómo están, que hay los paraderos del centro, se cambiaron los paraderos, la ubicación de los paraderos, para que no se junten varios autobuses. No, si no se juntan varios autobuses, se juntan cientos de personas en unas aglomeraciones peligrosas. Y no hay que criticar a esa gente está saliendo porque necesita salir a ganarse el pan de cada día, salen a trabajar, no hay que criticarlos, hay que encauzarlos para que guarden la sana distancia, para que usen correctamente el tapabocas. Son asuntos de la prioridad más alta que hay que atender, y no es algo que se deba tocar de refilón entre las medidas que se están tomando. Hay que hacer una medida que es indispensable. Porque hay esas aglomeraciones, hay que aumentar las corridas de camiones, y las han disminuido. Hay que aumentar el número de unidades en el servicio público. No hay que estar atendiendo los intereses de los concesionarios, porque no hay que perder de vista una cosa: que el servicio público esté concesionado no releva al gobierno de ser una obligación que recae en él brindar servicio de transporte a la ciudadanía. El servicio de transporte se llama transporte público porque lo es, porque es una responsabilidad del Estado implementarlo y brindarlo. Lo puede concesionar a terceros,
pero los intereses de esos terceros no pueden estar por encima de los intereses de la comunidad. Ese sí es un señalamiento que hay que hacerlo muy enérgicamente. Es un punto toral que no se está atendiendo con la eficiencia con que se debiera estar atendiendo. Hay que presionar a los concesionarios de que hay que duplicar o triplicar inclusive las corridas para que no se formen esos aglomeramientos que están haciendo un foco de contagio del centro de la ciudad. Entre menos gente, o sea, entre menos autobuses hay, más se fomenta que la gente Más se aglomera la se gente. aglomera, claro. Si tuviéramos 2, 3 autobuses estacionados en el paradero, sube una pequeña cantidad de gente al primero y sale el primero, sube otra cantidad, sale el segundo, sube otra cantidad, sale el tercero, no habrían esos aglomeramientos y estaríamos evitando un peligro de contagio muy sensible. Y ahora, don Ariel, imagínese usted que aquí, como somos la capital del estado, donde se concentra el comercio, donde se concentra la actividad económica del estado, en el que recaen mucha gente que viene de comunidades foráneas. Bueno, hay gente que sale de los municipios y cae aquí. Hay una cosa que es tremenda. La población flotante de la ciudad de Mérida, que viene del interior del estado, trabaja y regresa a su comunidad, Exacto. es un número importantísimo de gente. Es una cantidad casi duplica o más la población de la ciudad de Mérida. Yo creo que en las horas pico de trabajo en la ciudad de Mérida, la población eleva de 750,000 a casi 2 millones de habitantes. Y eso hay que tomarlo en cuenta, pero en una forma totalmente prioritaria. Me parece que es un señalamiento muy puntual el que usted hace, don Ariel. Ojalá se les dé oído, porque no basta con que lo señalemos, si no causamos un efecto. Exactamente, y para eso está la autoridad, para que nos escuche. Además, en un tema tan importante como este, que tiene que ver no solamente con la reactivación económica, sino con evitar que aparezcan nuevos casos y de contagio en la pandemia. Así es. Estamos viendo que los números también nos dicen que el problema está yendo a la baja, pero no hay que cantar victoria, no hagamos el peligro. Yo sigo mucho, porque tengo muchas amistades en Cuba. Sí. La Habana ya había cantado victoria y se reactivó la vida, y ahorita tuvieron un número importante de contagios y volvieron a tomar medidas fuertes. Así es. No, y ahí la pandemia se ha manejado de una manera excepcionalmente eficiente. En Cuba, el número de muertos totales en todo el país por la pandemia es de 70 muertos. Caray, algo Ese es tendríamos un que estar número copiando. verdaderamente asombroso para la peligrosidad de la pandemia. Así es, así es. Bueno, don Ariel, le agradezco mucho la gentileza de su colaboración y esperemos que no haya oídos sordos a esto, que es algo importantísimo y nodal para el desarrollo económico y sobre todo la salud de los yucatecos. Claro que sí, Francisco. Mucho gusto como siempre. Un abrazo, hasta luego.